Hola, sea muy bienvenido a esta iniciativa que llamamos de Leading AI, un proyecto patrocinado por IBM que busca reunir líderes alrededor de temas como innovación, transformación digital, donde temas como datos e inteligencia artificial son fundamentales para que esta transformación realmente pueda suceder. Yo soy Jorge Dalfo, soy el anfitrión y tengo el honor en el día de hoy de conversar con Agustín Bellido. Él es gerente general de IBM para el Cono Sur. Agustín, sea muy bienvenido, es un placer enorme conversar contigo. Jorge, no, el placer es mío. Gracias por este espacio y por poder conversar de este tema tan relevante para el mundo hoy, ¿no? AI creo que está en boca de todos y de todas las compañías a nivel global, así que espectacular tener este espacio juntos. Y estamos empezando acá, Agustín, una serie de contenidos que van justamente desde una perspectiva ejecutiva, pero posteriormente quien nos acompaña también tendrá la oportunidad de escuchar otros especialistas de IBM hablando de manera a veces un poco más técnica o con mayor profundidad en temas de datos y IA. Entonces, si te parece, voy a aprovechar la oportunidad para que nosotros podamos también echar un vistazo desde una perspectiva ejecutiva sobre los principales desafíos, pero también a nivel de estrategia. Y acá, perfecto. Si me permites, empiezo haciendo una pregunta que creo que es interesante a nuestra audiencia acerca de la estrategia de IBM cuando el tema es inteligencia artificial y datos. Hemos visto recién o a lo largo de los últimos años que IBM ha apostado también en adquirir nuevas empresas justamente para también acelerar su proceso de transformación para ofrecer lo que hay de mejor en el mercado para las empresas. ¿Nos puede compartir un poquito acerca de la estrategia de IBM? Claro, un placer. La estrategia de IBM se centra en AI y nube híbrida. El centro y el foco de nuestro negocio está en AI y en estos últimos años hemos, adquirido cerca de más de 30 compañías que lo que hacen es robustecer nuestro portafolio. Hemos adquirido compañías, por ejemplo, que nos dan la capacidad de tener observabilidad sobre nuestra infraestructura, la infraestructura de nuestros clientes. Hemos invertido en compañías que nos dan la capacidad de poder automatizar procesos. Hablamos en el mundo de los negocios muy fuerte, sobre todo en estas geografías, de temas de eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia, la automatización, la robotización, la observabilidad, el AI y la gestión de los datos son temas centrales para poder lograr esos objetivos que muchos de los CEOs y dueños de las organizaciones y líderes de las organizaciones tienen en el día a día. Hablabas en esta primera parte y en algunas conversaciones que vas a tener con algunas de los especialistas, temas de datos, ¿no? O sea, el tema de datos y el tema de AI no están desconectados, caminan juntos. Caminan juntos. De hecho, si uno no tiene una buena gestión de la información, si no tiene la información con disponibilidad, gobernada y a disposición, posiblemente no podamos avanzar a la velocidad que necesitamos en términos de AI. Y para eso IBM ha invertido en estos últimos tiempos en grandes compañías con capacidades para poder justamente disponibilizar la información de las compañías para que estén en tiempo real, para agregar valor a sus clientes finales. Entonces, resumiendo, nuestra esencia es AI y nube híbrida. ¿Y por qué nube híbrida? Porque nosotros creemos que quien manda es el caso de uso. Y no importa la infraestructura donde está, si está en nube pública, si está en nube privada, al final los datos van a estar en el lugar más adecuado para ese caso de uso, para ese momento y para ese caso de uso. Así que básicamente esa es la estrategia. Y después, temas de ciberseguridad. Este tema es hiper relevante, la tecnología cada vez tiene más capacidades, por ende la podemos usar para el bien, pero también la podemos usar para el mal, y tener de alguna manera securitizadas nuestras organizaciones es parte de nuestros desafíos, y todas estas soluciones tienen componentes de AI que nos ayudan mucho a acelerar y a sumar capacidades y protección para la información y para los datos de nuestros clientes. Excelente. Y acá, si nosotros
miramos la realidad de las empresas en Latinoamérica y al mismo tiempo el interés de las principales personas que están a cargo del proceso de transformación, sin duda, también vamos a hablar de inteligencia artificial generativa, que no podemos dejar de hablar del tema de ciberseguridad, de cybersecurity. Sin embargo, hablas algo muy interesante acá, que es justamente la realidad de las empresas, que tenemos datos que hoy 8 a cada 10 empresas tienen ambientes híbridos, ¿no? Y eso termina siendo bastante complejo desde una perspectiva también de hacer gestión, de justamente sacar provecho, porque tenemos datos en diferentes locales, tenemos que integrar, porque si no tenemos este preparo justamente al ambiente, tal vez inteligencia artificial no va a trabajar en su máxima potencialidad. Capacidad, ¿no? Sin duda. Ahora, Agustín, creo que aprovechando el momento que nosotros tenemos, la oportunidad, nosotros estamos viviendo una oportunidad sin precedentes. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa, yo acostumbro decir que no es una era de cambios, yo digo que es un cambio de era, ¿no? Sin duda. De manera ágil, una velocidad, una presión muy grande también de las empresas en adoptar justamente inteligencia artificial, pasa a ser una necesidad como infraestructura, ¿no? Sin duda. ¿Cómo IBM se está preparando justamente para soportar las empresas con sus diferentes niveles de maturidad o exigencia? A ver, hoy hay una demanda del mercado en general en todos los países, pero te voy a hablar específicamente de Argentina, de las compañías, de entender cuál es el mejor caso de uso para implementar en sus organizaciones. Ese te diría que es como el eje de la conversación y de las discusiones con los clientes. Hay un informe que dice que de cara a 2028 va a haber un 95% de las compañías que tengan aplicado en sus procesos de negocio AI. Hoy hay solo un 15% de compañías que lo aplican en forma activa y encontrando el caso de uso ideal. ¿Qué es lo que nos pasa? En principio, esto de encontrar los casos de uso nos pone en la conversación de negocio de clientes. Hacemos una exploración, tratamos de entender si efectivamente el caso de uso del cliente y acompañarlo a pensar si es el que efectivamente va a tener un primer repago. Hay clientes que prefieren abordar al mercado o a sus clientes finales en un primer paso. Hay clientes que prefieren hacerlo hacia la interna. Más interno. Exacto. Y de hecho hay no mejores prácticas todavía, pero sí muchos más casos que recomiendan el uso de casos de uso hacia los clientes internos que hacia los externos para justamente ganar experiencia y ahí sí volcarlos a negocio. Pero entonces hay un proceso que se llama de identificación y de reconocimiento de que el caso de uso es viable. Y después es cómo recorremos para hacer ese digamos, prueba de concepto o caso de uso, digamos, modelo, no en producción, sino obviamente sin estar productivo, si efectivamente el proceso está preparado para soportar AI. Para después escalar. Si efectivamente puede escalar, si efectivamente tengo el proceso adecuado para poder hacerlo, si tengo los elementos, entre los elementos por supuesto están los datos, si tengo real time, si no lo tengo real time, y empezamos a hacer una exploración conjunta para tratar de encontrar ese caso de uso que efectivamente después escale y motive a toda la organización a hacerlo. Es bien interesante esta parte exploratoria. ¿Por qué? Porque realmente les va dando cuenta a los clientes de dónde están los puntos a trabajar. Si es que efectivamente tienen el skill adecuado, si es que efectivamente tienen la disponibilidad de la información, si es que efectivamente el proceso está bien, si es que lo tiene una organización. Hasta hace un tiempo hablábamos de áreas de innovación para la implementación de AI y hoy ya hay casos de AI que corren en recursos humanos y que están hechos por personas que trabajan en estas organizaciones. Entonces, ese proceso de exploración nos da el puntapié inicial para entender si estamos preparados para abordarlo. Hay mucha ansiedad por efectivamente tener estos casos de uso que tengan un repago y que los puedan mostrar no solo a su población interna, sino también a sus clientes. Y hablando acerca de esta ansiedad o presión por
conseguir, de hecho, un buen caso de uso y también retorno sobre esta inversión, nosotros percibimos que poco a poco las empresas también entienden que toda empresa hoy es una empresa de tecnología, independiente del tipo de industria, pero percibimos también una movimentación orientada a ecosistema, donde las empresas empiezan a percibir que tal vez voy a perder el time si empiezo solo, si no procuro, no busco, no cuento con la expertise de empresas como IBM y su ecosistema de partners para acelerar el negocio. ¿Cómo IBM se posiciona desde una perspectiva, Agustín, de ecosistemas? Nosotros trabajamos con más de 250 compañías, por ejemplo en Argentina, y cerca de 150 compañías, 160 compañías en Chile, que básicamente conocen de industria, que tienen un skill en particular para algunas tecnologías y lo que hacen es desarrollar estos casos. Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes y entendemos hacia dónde quiere ir, puede que nosotros lo abordemos y lo acompañemos, como te decía en esta primera parte, con un workshop para entender el caso de uso o para desarrollarlo juntos, pero muchas veces no reinventamos la rueda. Si es que quieren, por ejemplo, tener algún caso de uso que tenga que ver con análisis de RFP, porque son compañías que tienen mucho caudal de RFPs y ya hay un caso de uso creado, básicamente acercamos a este ecosistema que ya tiene conocimiento, que ya tiene desarrollado y que básicamente lo que va a terminar haciendo es un tuning para esta organización en particular y ponerlo en prueba rápido. Entonces, este es un trabajo conjunto, no es un trabajo de las tecnológicas. Las tecnológicas lo que hacemos básicamente es poner las capacidades y las herramientas en las manos de nuestros clientes, pero después hay un ecosistema que ya tiene un skill, digamos, en alguna industria en particular o en alguna organización en particular, como pudiera ser compras o abastecimiento o legales o recursos humanos, que pueda ya tener una implementación mucho más rápida. Entonces, no es una cosa o la otra, dependiendo de cuál es el caso, de cuál es la madurez de la organización, podemos abordarlo de una manera u otra. Buen punto. Y acá, Agustín, cuando tú mencionas acerca de esta ansiedad por inteligencia artificial generativa, nosotros también, no sé, me vienen a la cabeza situaciones o incluso frustraciones de aquellas empresas que ya han intentado o sienten o tienen esta sensación que están en un eterno piloto, no, en proceso piloto, un proyecto que no logra encontrar el caso de uso adecuado. Entonces, desde esta perspectiva también de frustración, ¿qué crees que sería el principal diferencial de las empresas que logran y las empresas que no logran salir de este piloto eterno, si es que podemos llamar así? Y no sé, ¿hay alguna receta mágica o un framework acá estructurado? No hay una receta mágica. Yo creo que, y esto es a título personal, creo que es muy relevante, es muy importante que quien contenga los casos de uso o estas experiencias o implementaciones de AI no sea una organización aislada, sea el negocio, sea el usuario, sea el que está todos los días ante el proceso y ante la dificultad para resolver. Yo creo que eso acelera muchísimo tener una cultura de esto de, bueno, si efectivamente nos dimos cuenta que no tiene un buen camino o que ya sabemos que quizás el retorno o el repago que tiene este caso, bueno, saber soltarlo a tiempo y volver a empezar con otros casos. O sea, hoy no llegamos al proceso, son muy pocos los casos donde existe la frustración porque hiciste 17 intentos. O sea, hay tanto caudal de ideas por parte de las personas y de los talentos dentro de las organizaciones que tenés un montón de áreas donde atacar. Entonces, lo que es relevante es que quienes estén sentados en la mesa estén involucrados en los procesos y entiendan de qué se está hablando. Que no sea una organización de tecnología aislada, sino que esté el usuario ahí construyendo y metiendo mano, como decimos, para esos casos. Y acá tratas un tema que también es de mucha importancia en el momento que estamos viviendo y que tal vez en muchos casos no se habla tanto, que es talento, que es fuerza laboral, ¿no? La verdad es que las cosas están sucediendo de una manera
tan rápida que a veces no nos da chance o tiempo de evolucionar en mindset, en conocimiento, en soft skills, en hard skills necesarias para adaptarse a esta nueva era. Entonces nosotros podemos encontrar varias verdades o creencias acá de que la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo, cuando muchas veces percibimos que termina siendo una ampliación o una extensión de nuestra capacidad. ¿Cómo personalmente, ¿no? Usted ve básicamente, Agustín, este comportamiento? ¿De qué manera las empresas también se pueden preparar para apoyar a su fuerza de trabajo, a su ecosistema interno, a estar justamente adaptado, preparado para estas nuevas habilidades o competencias? Y, acá más difícil aún, ¿cuáles serían estas nuevas competencias exigidas a cualquier profesional que esté frente a un desafío de innovar, de pasar por un proceso de transformación digital? Este es el tema, Jorge. O sea, el tema del talento es el tema en AI, en datos y en realidad en todos los desafíos de tecnología que tenemos hacia adelante. Te voy a hablar un poco de nosotros. Nosotros tenemos un desafío que es llegar a hacer reskilling, en particular con capacidades de AI para 2 millones de habitantes para los próximos 24 meses. Y tenemos un desafío de llegar a 2030 con más de 30 millones de personas en el mundo capacitadas en tecnologías disruptivas y en las tecnologías que vienen. Hoy te diría que sería difícil pensar en alguna barrera desde el punto de vista de capacidad tecnológica. Y te lo digo con humildad. Yo creo que hoy la tecnología nos permite todo. No hay una limitante tecnológica de implementación. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, nos falta efectivamente terminar de desarrollar el talento, terminar de desarrollar los procesos y adaptar los procesos de las organizaciones para lo que viene en términos tecnológicos, en AI, en datos, en ciberseguridad, en hiperautomatización, robotización y todo lo demás. Y la realidad es que es responsabilidad de nosotros como compañías y por supuesto de los gobiernos también de tener un modelo educativo que nos ayude a preparar a la humanidad para este desafío. Y hay distintas maneras de abordarlo y a mí me gusta mucho el ejemplo de IBM. Nosotros hace 3 semanas atrás o 2 semanas atrás estuvimos en nuestra tercera edición del Watson X Challenge. Watson X es nuestra plataforma de AI y el Watson X Challenge, ¿qué es lo que hace? Básicamente nos convoca a todos los IBMers a nivel global a juntarnos de a grupos de 5 personas que no necesariamente tienen que ser de una misma organización, sino que pudieran llegar a ser recursos humanos, ventas, accounting, distintas organizaciones, distintos perfiles, a sentarnos a pensar qué pudiéramos resolver de nuestro día a día con AI. Wow. Está buenísimo. Es todo lo que está bien. O sea, ahí tenés al talento trabajando de la mano de la tecnología, aprendiendo cómo meter manos, porque no necesariamente todos metemos manos en tecnología, porque no necesariamente todos nos formamos en tecnología, pero la tenemos ahí tangible y ahí te das cuenta el valor que tienen esas conversaciones para poder implementarlo, pero también para poder generar ese reskilling. Y es ahí donde se rompen todas las barreras, es ahí donde el miedo a que el AI me reemplace o el miedo o el temor a que este proceso mañana pudiera llegar a ser un proceso de un robot y empezamos a entender de qué manera lo usamos a nuestro favor. Hace muchos años atrás nosotros hablamos de IA como inteligencia aumentada, el IA, y jugábamos con eso. Inteligencia aumentada y la máquina todopoderosa es el ser humano con el conocimiento y todas las capacidades tecnológicas con un fin común. Y eso es reskilling, eso es educación, eso es poner la tecnología a jugar a nuestro favor. Y como estas hay muchas iniciativas, muchas plataformas que existen hoy en el mercado de todos los dadores de tecnología que lo que hacen básicamente es educarte
Y no importa el nivel, y no importa el idioma, porque la mayoría son gratuitas, porque la mayoría están en distintos idiomas, y no importa la formación tampoco. Hoy hay mucha gente de AI que tiene formación que absolutamente nada que ver, No, y bienvenido. Sí. Y bienvenido porque nos despierta un montón de ideas nuevas y de creatividad. Así que nada, eso yo creo que es un buen ejemplo de cómo formar a nuestros futuros talentos y de cómo también indirectamente empezar a acelerar toda esta adopción y todo este uso, ¿no? Claro, y acá creo que de cierta manera una provocación también es que nosotros, para conseguir sacar más provecho, necesitamos tener repertorio, necesitamos tener lo que tal vez en algunos años hablábamos de que deberíamos ser 80% especialista y 20% generalista. Ahora tal vez necesitamos vuelve para atrás. No, justamente ser un poquito más generalista y no olvidar de ser especialista en algo, pero es un cambio de mindset también, ¿no? Total. Y esto trae temas culturales de organización también, pero sin duda son fundamentales para que nosotros podamos, creo que utilizaste una frase muy interesante, estar preparado para esta nueva era, ¿no? Total. Agustín, tendría acá más un par de preguntas, pero el tiempo acá es oro. Te agradezco mucho todos los insights, la oportunidad de conversar con nuestra audiencia de Leading AI sobre cómo IBM viene organizando su estrategia, también algunas opiniones personales acerca de oportunidades, desafíos, pero yo veo más oportunidad, no sé si concuerdas. La oportunidad es gigantesca, dicen que es la oportunidad de la era y yo realmente coincido en eso. Solo para cerrar y para ir, otro gran ejemplo es Leading AI. O sea, Leading AI es una clara muestra de este reskilling, de seguir certificando, de seguir calificando a las personas y de seguir, digamos, formando. ¿Para qué? Para abordar esta era de oportunidad, que hay infinidad de informes que hablan de trillones de millones de dólares de oportunidad para los mercados, de millones de puestos nuevos de trabajo, de nuevas posiciones de trabajo que hoy ya tenemos tangibles y que lo tenemos que ver como una oportunidad. Y trabajamos todos los días para que eso sea así, para que las compañías y los profesionales veamos una oportunidad en este tema y saquemos provecho, el mejor provecho de todos, ¿no? Excelente. Bueno, profundidad de análisis acá, Agustín. Bueno, además de darte las gracias, quiero agradecer también a toda nuestra audiencia, quien nos acompañó hasta acá. Sin duda, varias provocaciones, varias inquietudes pueden surgir de estas conversaciones y sin duda IBM está preparada también para apoyar a las organizaciones, a las empresas en sus jornadas en diferentes niveles de maturidad, ¿no? Hablamos mucho de ecosistema, pero si nuestra audiencia quiere contar con el apoyo de IBM, ¿por dónde podemos empezar? ¿Por dónde nos pueden encontrar, Agustín? No sabes la cantidad de gente que nos escribe de compañías de nicho, de compañías que tienen profundidad en las industrias, que quieren trabajar con nosotros. Nosotros tenemos una organización que se dedica justamente a reclutar organizaciones, a acercarlas, a contar acerca de nuestro portafolio, de nuestras capacidades tecnológicas y encontrar ese nexo, ese punto de encuentro para poder monetizar, obviamente, todas nuestras capacidades. Así que la manera de hacerlo es a través o de los portales de IBM o de los IBMers en general. Y por supuesto tenemos varios mayoristas alrededor de estos países con los que pueden entrar en contacto con IBM para poder, obviamente, presentar portfolio, presentar capacidades y empezar a trabajar muy rápidamente en conjunto con el mercado. Excelente. Bueno, Agustín, muchas gracias nuevamente. Bueno, vale acá la invitación también para que usted nos pueda acompañar en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, donde tendremos la oportunidad también de conversar con especialistas sobre situaciones muy específicas y, como hablamos al inicio, de entrar con mayor densidad o con más profundidad en temas como inteligencia artificial y datos. Nuevamente, gracias por tu audiencia, por tu compañía y quédese atentos que muy pronto tendremos nuevos episodios, nuevos contenidos buscando reunir, provocar, siempre en torno de temas como inteligencia artificial y también datos, que son la principal
a la banca o combustible cuando el asunto es transformación digital, transformación de negocios. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge, un placer. Muchas gracias.